a Ítaca Espacio Cultural. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Inma Vicente, que es una discípula muy cercana del maestro tibetano Tulku Lobsang, que ya varias veces ha venido aquí a Valencia a dar sus charlas y sus cursos. Y bueno, también está formada en Psicología y Filosofía Budista. Aparte es profesora de Uyón y la organizadora aquí de las enseñanzas del maestro Tulku Lobsang, ¿no? Aquí en Valencia. Sí. Bueno, cómo no. Bienvenida, Inma. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos el gusto que nos vas a dar una charla aquí en este espacio cultural, en el Salón de Actos, sobre psicología budista. ¿Qué es la mente para el budismo, para la psicología budista? Mira, la mente es difícil de explicar y definir. Yo, así buscando respuestas, un poco lo que diría, lo que más me ha convencido para no encerrarlo demasiado. Bueno, tal y como nosotros lo estudiamos, para la psicología budista la mente es un fenómeno no material, no físico, que percibe, experimenta, reconoce, reacciona ante el entorno. Es un fenómeno no material que identifica al objeto como una identidad, como algo separado de él o como algo diferente. El budismo, especialmente, en una de las cosas que hace hincapié es sobre el tema del dolor, del sufrimiento. ¿Qué nos dice? ¿Por qué hace hincapié en este aspecto? Pues precisamente un poco por esta definición de mente, ¿no? Porque el budismo dice que hay dos mentes o dos dimensiones de la mente. Hay una dimensión que conocemos, que es la mente conceptual, esta mente que reconoce el objeto y lo ve como algo separado de ella misma, ¿no? O sea, ve el objeto y se siente sujeto y crea esta separación. Y una mente que es la base de la mente, otra dimensión que se da a la vez, pero que no percibimos, que es una mente que tiene mucha más sabiduría, que está totalmente conectada con el amor y la compasión, y que también ve el objeto, pero lo ve como un fenómeno carente de existencia por sí mismo, totalmente interconectado con el resto y que se origina dependiendo de múltiples causas y condiciones que se entrelazan. La base de la mente pura es sabia y es completamente feliz. La función de la mente, donde nosotros estamos, la mente intelectual o conceptual, digamos que vive en un efecto óptico. Tiene una base tiene una base sabia que no conoce, por lo tanto es ignorante. De ahí viene el concepto de sufrimiento, de que si la vida solo la vivimos desde esta mente dual, desde esta mente conceptual, desde esta mente que separa sujeto y objeto, viviremos una vida que no solo nunca ve lo que hay, sino que ve algo que no hay completamente. O sea, lo que ve es completamente opuesto a la realidad. Es decir, es una ignorancia que hace que vivamos a ciegas y que además genera lo que causa el sufrimiento, que es aferramiento al objeto y egoísmo, es decir, aferramiento tanto al objeto como al sujeto. Te aferras a los objetos o a los demás y te centras en ti mismo. Eres egoísta. ¿Hay un camino a través del budismo, de la filosofía budista, para poder eliminar el dolor, el sufrimiento, ¿no? Por supuesto. Si no, el budismo no hablaría tanto del sufrimiento, no es pesimista ni mucho menos. El budismo lo que dice es eso, que si vives de una percepción que es ignorante, que es egoísta, por supuesto tiene que haber una vía para salir de esa ignorancia y de ese egoísmo. Y la vía es el conocimiento y el amor, obviamente. El conocimiento, o sea, estudiar precisamente cómo es la mente, cómo la mente proyecta la realidad y qué hay más allá de la mente que nosotros conocemos. Y, por supuesto, el método para llegar a esa sabiduría siempre va a ser la compasión, el amor. El amor va contrarrestando el egoísmo y con menos acciones egoístas, con menos emociones egoístas, la mente se va aclarando, se va purificando, se va centrando y es capaz de conocer realmente la realidad. Y entonces, por supuesto, la felicidad es totalmente posible. Claro, tú apuntas entonces que nosotros, de alguna forma, lo que hacemos es proyectar lo que nosotros, cómo percibimos las cosas. Exacto. Y como eso no corresponde con la realidad, eso nos produce un dolor interior. Exacto. Es una incompletura, ¿no? Exacto. Nuestra mente es incompleta.
tiene un instinto de completación, ella se sabe, busca la felicidad y busca la satisfacción, porque se sabe completa, pero vive un estado totalmente parcial. Nuestra mente vive un efecto óptico en el que se siente separado del resto y precisamente porque no es completa, tiene una búsqueda constante de felicidad, pero como vive en un efecto óptico, la busca siempre donde no está. Por eso continuamente sufre, porque confunde felicidad y sufrimiento. Entonces, si descubriera ese otro tipo de mente, o trabajáramos un poco sobre ella, más que trabajar es bucear en ella, ¿no? Y la descubriéramos, tal vez nos aportaría lo que la gente busca tanto, que es la felicidad. Totalmente, totalmente. De hecho, la psicología budista, que es como una aplicación práctica, ¿no?, de la filosofía budista, la psicología budista no se va a meter ahora tanto a estudiar lo que es la naturaleza de la mente, que es un tema muy filosófico, pero por lo menos ver lo que tú has dicho, cómo se da esa proyección, cómo la mente, en vez de tener una percepción, nuestra mente tiene una proyección. Como tú dices, se puede bucear a través de la mente, porque la buena noticia es que nuestra mente conceptual, su base es la misma que la mente sabia, su sustancia es la misma que es el amor y es la conciencia natural. Entonces, a través, siguiendo el camino en el que nuestra mente desvirtúa la realidad, podemos desandar los pasos y conocer la mente que es feliz. O sea que podemos tener un sueño, como dice, o una proyección completamente feliz, que sería interesante vivir una película en la que seas el protagonista, que todo te vaya bien, por lo menos eso, que el efecto óptico te sea beneficioso, pero no solo eso, conforme tú vas generando felicidad a ti mismo y a los demás, tu mente se va purificando y realmente, como me encanta lo que has dicho, buceando esa mente dual puedes llegar al fondo, que es la mente que es completamente feliz. O sea, no solo puedes vivir una vida feliz, una vida relativa, una vida que no es completa, pero que ya te puede aportar mucha satisfacción, mucha felicidad, que tú puedes generar mucho amor, mucho bienestar, sino que además purificando tu mente, purificando acciones que crean sufrimiento y a ti y a los demás, que crean cada vez más ignorancia, tarde o temprano vas a conocer tu base sabia y compasiva. Bueno, es súper interesante el tema que va a tratar hoy aquí misma. Y aparte, yo recuerdo que hace 2 años también vino aquí tu maestro a dar una charla que fue estupenda, y cualquiera de vosotros que nos estéis viendo ahora podéis consultarla en nuestra página web de Ítaca Espacio Cultural. Y bueno, por cierto, ¿cuándo viene ahora? ¿Ya está pronto? Ya está, no, sí, ahora no sé, porque queda un mes. Viene va a ser muy deprisa. Del 30 al 29 tiene una charla que va a hablar de un tema muy interesante, porque ahora vamos a hablar de la sexualidad y la espiritualidad, que hay como un poco de confusión con esto, ¿no?, de cómo usar nuestra energía sexual de una manera espiritual. Y luego va a dar consultas y un retiro de Tum, que es una de las prácticas principales que le enseña. De todas maneras, si queréis saber algo con otra vez que decir sobre el maestro Tulku Loksan, está su conferencia también en nuestra página web, en Ítaca Espacio Cultural, que es una parte magnífica y bueno, somos repetidores, repetimos, nunca probamos, volvemos una y otra vez. No nos